Preguntarle si un equipo del Gabinete de Seguridad va a viajar en estos días a Washington para reunirse con funcionarios de Estados Unidos. Están allá el general secretario y el almirante secretario, viajaron ayer. Es una reunión de varios países con el Comando Norte y también el secretario de Seguridad va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya estaban planeadas. ¿Las reuniones serían entonces el día de hoy, el fin de semana? El día de hoy, en el caso de el general y el almirante secretario, es una reunión, repito, con el Comando Norte y son muchos países, no solamente México, al que fueron invitados. Y mañana viaja el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y va a tener una serie de reuniones, regresa el viernes. ¿Algún objetivo específico que tenga? Es parte de, bueno, la reunión de los secretarios de Defensa y Marina fueron invitados en particular, junto con otros países, a una reunión, van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos, defensa de la soberanía. Y el secretario de Seguridad ya había varias reuniones planeadas de antemano como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene. Hace una semana, Washington acogió una cumbre que pasó medio desapercibida en los grandes medios de información. Decenas de jefes militares de hemisferio occidental se reunieron por primera vez para hablar de seguridad. Y cuando la administración de Donald Trump habla de seguridad hemisférica, conviene traducir. Hablamos de doctrina, de alineamiento y de consecuencias. Funcionarios del Pentágono informaron que asistieron los principales líderes militares de 34 países. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, expuso nuevas estrategias que priorizan el hemisferio occidental por encima de Asia y Oriente Medio. Es decir, América Latina vuelve a ser el frente prioritario. Y el secretario de Guerra, Peter Hegseth, fue claro, sin darle demasiadas vueltas, al recordar el espíritu del corolario Trump de la doctrina Monroe. Este es nuestro hemisferio, cooperan y se alinean o habrá consecuencias. Uno de los ejes centrales fue la lucha contra el narcoterrorismo, esa categoría flexible que permite declarar capos narcos a presidentes de países soberanos con vastos recursos estratégicos, secuestrarlos y al mismo tiempo indultar a narcotraficantes probados si resultan ideológicamente afines. La coherencia nunca fue el fuerte de esta doctrina, la utilidad política sí. En esa misma línea, el nuevo jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, presionó para profundizar la coordinación regional contra el narcotráfico. Hace apenas unos meses, el anterior jefe del Comando Sur dejó el cargo antes de tiempo, según trascendió por desacuerdos con la estrategia de Trump y Hegseth en el Caribe. El nuevo funcionario parece no tener ninguna objeción. Otro punto destacado del debate fue la llamada Operación Lanza del Sur, el operativo que desde hace medio año ejecuta asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico. Hegseth afirmó que la campaña habría reducido significativamente la presencia de embarcaciones vinculadas al narcotráfico. También citó como ejemplo la operación Absolute Resolve, en la que fuerzas estadounidenses secuestraron a Nicolás Maduro y asesinaron de paso a 120 personas entre civiles y militares. Todo presentado como cooperación hemisférica en defensa. Necesitamos fortalecer esos lazos de colaboración para superar los desafíos a nuestra seguridad y soberanía, dijo Hegseth, y remató con el eslogan adaptado: hacer que las Américas vuelvan a ser grandes. El problema es el precio de esa grandeza. Daniela Pastrana recordaba en Diario Red que el costo del despliegue bélico estadounidense en el Caribe y el Pacífico supera, según estimaciones de Bloomberg, los $20 millones diarios. No escatiman en gastos. El pasado viernes 13 de febrero, de hecho, un nuevo bombardeo en aguas internacionales dejó 3 muertos. Es el quinto ataque extrajudicial en lo que va del año. Y no lo hacen porque las lanchas pesqueras representen una amenaza estratégica. Lo hacen para enviar un mensaje a esos 34 jefes militares reunidos en Washington. Nada nos detendrá. Hoy es la lucha contra el narco, mañana puede ser cualquier otra cosa. De eso se trata la doctrina. Lo que vimos en esa cumbre no fue un foro técnico de seguridad, fue una demostración de fuerza. Conviene decirlo sin subtextos. Esto no es cooperación entre estados soberanos, es subordinación estratégica. Un recordatorio de quién pretende mandar en el hemisferio. Hoy en la base América Latina hablamos de la primera cumbre militar hemisférica en Washington y de cómo, bajo la fachada de la lucha contra el narcotráfico, se está construyendo un verdadero cerco militar
sobre América Latina. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. 34 jefes militares de 34 países presentes, un discurso grandilocuente de Peter Hegseth. Marco Teruggi, ¿de qué va esta cumbre y a dónde nos lleva? Bueno, ¿a dónde nos lleva? Tengo malas noticias porque los puertos de estos que está haciendo Estados Unidos no son buenos y esta cumbre, esta conferencia con los jefes militares es una novedad y forma parte de la política de Estados Unidos para construir el cerco, el regreso y el dominio sobre el continente ahora en su fase militar. Así que esto es un tema muy importante. Por favor, escuchen la sección, la Estefanía, todo, porque se nos va mucho en esto que estamos analizando. Estefanía, no he visto mucha información en los medios sobre este evento. ¿Qué encontraste? Bueno, Ina, encontré poco porque los medios occidentales como que no consideraron esto importante, pero hay otros medios que sí, por ejemplo, algunos medios chinos. Hoy hablaremos sobre esto y vamos a analizar qué es lo que dijeron, qué fue lo que no dijeron y sobre todo qué se va colando entre las líneas de los medios que publicaron filtraciones. Y hoy, para analizar este asunto desde Buenos Aires, nos acompañará el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ex canciller argentino y ex ministro de Defensa argentino, Jorge Tayana. Así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Estados Unidos encabezó el pasado 10 y 11 de febrero la llamada Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental. La susodicha conferencia reunió a 34 altos mandos militares de países del continente, desde Canadá al norte hasta Argentina al sur, y se desarrolló en un hotel a 2 cuadras de la Casa Blanca en Washington. La cita fue encabezada por la primerísima plana militar de los Estados Unidos de América, el propio secretario de Guerra, Peter Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, el general Dan Kane, el nuevo jefe del Comando Sur recientemente confirmado por el Senado, el general Francis Donovan, y el jefe del Comando Norte, Gregory Guilloy. La reunión dejó esta foto de familia militar, donde aparecen altos mandos de los países de la región que participaron, como de Argentina, Perú, Chile, Colombia o México, pero no de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no fueron obviamente invitados. A quienes estuvieron se sumaron además altos mandos militares de Dinamarca, Gran Bretaña, Países Bajos y Francia, por tener territorios en América. Un dato a partir de esto para abrir paso al análisis. Fue la primera reunión de este tipo, es decir, organizada directamente por el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos con sus pares continentales y no una reunión, por ejemplo, de ministros de defensa de la región, donde muchos en general son civiles. Una novedad que diría es toda una señal, ¿no, estimada Fino Genova? Una novedad a tono con este momento geopolítico, donde Estados Unidos dijo blanco sobre negro que su objetivo número 1 es recuperar el control total del continente americano, algo que fue escrito primero en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre del año pasado, que fue el anuncio oficial del inicio de la nueva temporada de intervenciones en América Latina y su expansión hasta Groenlandia, algo que los europeos tardaron en entender. Convengamos que la diplomacia europea no es la más veloz de todas. Este documento de diciembre fue luego complementado con otro menos conocido públicamente, la Estrategia de Defensa Nacional, que es la versión militar de la Estrategia de Seguridad Nacional, redactada en este caso por el Pentágono. Sería bueno leer algún parrafito para entender el mensaje de Estados Unidos para la región y cómo en ese contexto se entiende la conferencia de altos mandos que se realizó hace unos días en Washington, justo 2 semanas después de la publicación de esa Estrategia de Defensa Nacional. Empiezo con un párrafo. La prioridad absoluta del ejército estadounidense es defender el territorio estadounidense. Por lo tanto, el Departamento de Seguridad dará prioridad a esta tarea, en particular defendiendo los intereses de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. Vean un tema nada menor. El Pentágono pone al hemisferio occidental en el mismo apartado que la defensa del territorio estadounidense y recién luego pone los otros temas como su defensa con China, Rusia o Irán. Ese es el nuevo nivel de importancia que tiene la región para Washington, Marco. Así es, ojalá no fuéramos tan importantes, uno pensaría a veces. Y agrego un parrafito más del documento del Departamento de Guerra, que es básicamente una amenaza para la región. Dice, abro comillas, nos aseguraremos de que respeten todos nosotros y nosotras y hagan su parte para defender nuestros intereses comunes, o sea, sus intereses. Y cuando no lo hagan, estaremos preparados para tomar medidas específicas y decisivas que
que sirvan concretamente a los intereses de los Estados Unidos. Este es el corolario de Trump a la doctrina Monroe y el ejército estadounidense está preparado para aplicarlo con rapidez, potencia y precisión, cierro las comillas. Y por si hay alguna duda de que es una amenaza, pone al secuestro de Nicolás Maduro el 3 de enero como un ejemplo. Entonces, en este contexto de anuncio de militarización de todo el continente americano, de la amenaza, tuvo lugar esta conferencia, de la cual se difundieron algunos puntos centrales a través de medios de comunicación, filtraciones, comunicados oficiales y algunas pocas declaraciones de quienes asistieron, como el jefe del Estado Mayor Conjunto Argentino, el vicealmirante Marcelo Dale Nogare. Vayamos por puntos, entonces. Lo primero es el encuadre general, porque lo que hizo el Departamento de Guerra fue darle a los altos mandos militares latinoamericanos y canadienses el encuadre general. ¿Cuáles son las amenazas regionales? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los lugares más importantes a defender? Claro, en el encuadre de Estados Unidos, que asume que todos los demás deben tener el mismo encuadre. O sea, estas son nuestras prioridades y esperamos que las hagan suyas, las hagan propias, y si no lo hacen, pues habrá consecuencias. Un adoctrinamiento con garrotes si hace falta, porque alguno no necesita ningún garrote para subordinarse. Algunos. Y entre los puntos centrales que planteó Estados Unidos, su Secretaría de Guerra, está, por ejemplo, el de repeler la influencia china en la región, una influencia que se planteó en ejemplos concretos como el megapuerto de Chancay en Perú, construido con capitales chinos, o el proyecto de cable submarino que busca unir a Chile con China. Y se plantearon las amenazas habituales, como el narcotráfico, y un dato clave empezó a trascender también de esta conferencia organizada en Washington: la demanda de Estados Unidos a los países de la región para que aumenten su presupuesto militar, pongan más dinero en sus ejércitos bajo nuestra doctrina. Más dinero para la defensa de cada país bajo la doctrina de Estados Unidos. Y puede deducirse sin mucha dificultad comprando armas de Estados Unidos. O sea, cómprenos más armamento y utilícenlos bajo nuestros lineamientos. Un planteo en línea con el que Washington viene haciendo pues con la OTAN y con sus socios, es decir, pedirles, o mejor dicho, exigirles que aumenten su porcentaje del PIB en gasto militar, pasando de 2% a 5%. En el caso de América Latina, aún no hay cifras de cuánto podría ser esa demanda de aumento, qué porcentaje. Además, en la región, el promedio de gasto militar medido sobre el PIB es de 1% según el Banco Mundial, pero luego las realidades según cada país son realmente muy diferentes. Por ejemplo, tenemos a Brasil, que gasta el 1.1% de su PBI en gasto militar, pero eso es por volumen económico de Brasil, o sea, un montón, más de 26.000 millones de dólares, siendo el presupuesto militar más grande de América Latina. A Brasil le sigue en términos de totales México, con más de 11.000 millones de dólares para un 0.7% de su PIB en defensa, y en tercer lugar Colombia, con más de 10.000 millones de dólares en defensa, que representa en su caso cerca del 3% de su PIB, aunque estos números a su vez deben ser desagregados según qué áreas específicamente abarque la defensa de los militares, lo que puede aumentar los presupuestos en algunos casos. Lo que existe es una situación dispar entre cada país de la región, no solo por las diferencias presupuestarias de gasto militar, sino porque algunos países tienen industria militar de gran alcance, como Brasil, por ejemplo, otros de mediano alcance, como Colombia, México o Chile, y otros directamente no tienen industria militar propia, como Uruguay, Honduras o países del Caribe. Luego, algunas fuerzas armadas tienen una doctrina de defensa nacionalista, como México, Brasil o Cuba, y otras una doctrina subordinada a los Estados Unidos, como Ecuador y Argentina en estos últimos años. Y algunos países no tienen ni siquiera fuerzas armadas propias, como por ejemplo Panamá o Costa Rica. Entonces, el objetivo de Estados Unidos es desplegar ahora una ofensiva para intentar encauzar el continente en sus objetivos militares. Sus objetivos, quiere decir, claro, los de Estados Unidos. Y eso significa hacerlo en materia doctrinaria, en materia de formación de militares o en venta de armamentos. Claro, hay que ver cuál es la respuesta de cada gobierno y de sus fuerzas armadas a esta demanda de los Estados Unidos. Y en este punto cada uno tiene una correlación de fuerzas y una decisión política diferente. No es lo mismo la posición de México con una doctrina militar y un proyecto político nacionalista, pero que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y forma parte del área de seguridad vital de Washington, que no es lo mismo que la posición
oposición de Paraguay, con un gobierno de derecha encabezado por Santiago Peña, que tiene una subordinación doctrinaria de larga data con Estados Unidos. Y volvamos ahora al inicio de esta sección. La conferencia de jefes de defensa del hemisferio occidental, que les decía fue novedosa. Pero como explicaba el filósofo Søren Kierkegaard, algunas cosas que se presentan como novedades en superficie son en realidad grandes repeticiones en las profundidades. ¿A qué voy con esta imagen? Que un poco de memoria puede rápidamente recordarnos cómo Estados Unidos ya tuvo durante largas décadas una política muy fuerte de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la tristemente, pero muy tristemente, recordada como Escuela de las Américas. Afino Génova, vos te conoces bien esa historia. La oscura historia de la Escuela de las Américas, creada originalmente en 1946, que funcionó en Panamá hasta 1984 como la gran cantera de formación de militares en métodos de contrainsurgencia, inteligencia y tortura. Lo dijo hasta Amnistía Internacional en un informe donde dio a conocer que a mediados de los años 90 el gobierno de los Estados Unidos reveló que la Escuela de las Américas había utilizado manuales de capacitación que defendían prácticas como la tortura, la extorsión, el secuestro y la ejecución. Y en esa escuela se graduaron más de 60,000 policías y militares latinoamericanos en la doctrina del enemigo interno, que planteaba que el enemigo estaba dentro del propio país. Y en base a esa doctrina desaparecieron, masacraron y torturaron a centenares de miles de personas. Entre esos graduados están algunos nombres siniestros, como el dictador argentino Leopoldo Galtieri, el dictador boliviano Hugo Banzer o el represor salvadoreño Roberto D'Aubuisson. Así que antecedentes sobre Estados Unidos formando a militares latinoamericanos hay y mucho. Y ese fue el trágico resultado. Para no olvidar nunca, porque la historia no comenzó con esta conferencia de defensa, de jefes de defensa del hemisferio occidental, ¿no, Marco? Claro, y tampoco esta conferencia anuncia que el despliegue militar en América Latina va a comenzar, porque el despliegue ya comenzó. Citemos 4 hechos claves de este último mes. Uno es la reactivación de la militarización del Mar Caribe que comenzó a partir de agosto. Una militarización que no terminó. De hecho, solo en el mes de febrero, Estados Unidos bombardeó cerca de 5 o 6 lanchas en el Mar Caribe, acusándolo de ser organizaciones terroristas designadas y matando a más de 10 personas. Siempre, claro, sin presentar pruebas de nada, solo su derecho por la fuerza a bombardear a quienes quieran. Otro elemento de la militarización de América Latina que ya empezó es la reactivación de la base militar Roosevelt Roads de Estados Unidos en Puerto Rico, la base históricamente más grande en el Caribe, como analizamos aquí en la base América Latina en un programa que recomendamos que vean. Tercer punto de la militarización de Estados Unidos en América Latina. La agresión militar a Venezuela el pasado 3 de enero con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La muerte de más de 100 personas entre venezolanos y cubanos. Un hecho que, como explicamos aquí, fue inédito porque se trató de la primera vez que Washington bombardeó una capital sudamericana. Y voy con un cuarto dato. La reactivación de Panamá como base de cursos de entrenamiento militar para soldados estadounidenses. Se trata de cursos de 18 días que, abro comillas, prepara a las fuerzas para trabajar juntas durante operaciones en el exigente y denso terreno selvático de triple vegetación. Panamá, sí, donde funcionaba la Escuela de las Américas, que logró ser sacada del país, ahora vuelve a ser un terreno central del despliegue militar de los Estados Unidos en América Latina. Ven que lo nuevo no es tan nuevo. Así que la conferencia de altos mandos militares que se hizo en Washington es una de las piezas del rompecabezas militar de la reconquista del continente americano por parte de Estados Unidos. Una pieza dentro del mapa más general de este gran despliegue de la llamada doctrina Monroe, ahora para alinear a las cúpulas militares, o al menos intentarlo, porque una cosa es la voluntad y la amenaza y otra, que puede ser diferente, el resultado. Y la pregunta cada día más urgente es: ¿qué puede hacer América Latina ante esta ofensiva que busca abarcar cada área? Economía, finanzas, política, diplomacia y ahora lo militar. Cuando digo América Latina, digo los gobiernos progresistas y nacionalistas, cuyo objetivo no es ser un satélite del plan de Estados Unidos en su reordenamiento global, sino tener voz y fuerza propia. Un plan que ya tiene el de Estados Unidos nueva fecha, como es la reunión de presidentes latinoamericanos alineados con Trump, que habrá en su residencia de Mar-a-Lago el próximo 7 de marzo, según se anunció
anunció. En esa respuesta a la pregunta de qué hacer por parte de estos gobiernos progresistas, nacionalistas, se va una de las posibilidades más importantes para el continente de cara a evitar ser atrapados por el diseño, la telaraña neocolonial de Washington. Diseño, además, totalmente explícito, por si a alguien todavía le quedaba alguna duda. Bueno, acá están todos los datos. Muchas gracias, compañero. Our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. Our story began with an Italian explorer whose adventure into the great unknown to discover a new world brought Christianity to the Americas. Our first colonies were built by English settlers, to whom we owe not just the language we speak, but the whole of our political and legal system. Our frontiers were shaped by Scots-Irish, that proud, hardy clan from the hills of Ulster. Our great Midwestern heartland was built by German farmers and craftsmen who transformed empty plains into a global agricultural powerhouse. Our expansion into the interior followed the footsteps of French fur traders and explorers whose names, by the way, still adorn the street signs and town names all across the Mississippi Valley. Our horses, our ranches, our rodeos, the entire romance of the cowboy archetype that became synonymous with the American West. These were born in Spain, and our largest and most iconic city was named New Amsterdam before it was named New York. Estefanía Veloz, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hoy vamos a hacer algo que casi ningún medio hizo. Analizar no lo que pasó en la conferencia de jefes de defensa del hemisferio occidental, sino cómo la cubrieron y sobre todo cómo la dejaron de cubrir. Empecemos por el artículo del New York Times, que es la pieza periodística más importante sobre esta conferencia y que merece ser desmenuzada línea por línea, así que paciencia, por favor. Eric Schmidt, corresponsal de Seguridad Nacional del New York Times con más de 30 años cubriendo asuntos militares, publicó esta nota. Estados Unidos trae decenas de jefes militares extranjeros a Washington. Y el sumario dice, la inusual reunión centrada en el hemisferio occidental subrayó las posibles implicaciones de la doctrina Dunbro de la administración Trump. Vamos a leer este artículo como analistas y no como lectores, porque lo que dice es importante, pero la arquitectura es muy reveladora. Vamos a ver. Empecemos por el titular. Estados Unidos trae decenas de jefes militares extranjeros. La palabra clave ahí es trae, que es un verbo hospitalario, como quien trae invitados a una cena, a tomar algo, se los trajo. En un titular sobre Rusia haciendo lo mismo dirían: Moscú convoca a los jefes militares o China reúne a los líderes de defensa. La elección del verbo ya establece la relación de poder como algo amable, inofensivo y sobre todo voluntario. Ahora la estructura de esto. Los primeros 4 párrafos del artículo son prácticamente un comunicado de prensa reescrito con estilo periodístico. Párrafo 1. Discutir una amplia gama de asuntos de seguridad que la administración Trump dice son fundamentales para proteger a Estados Unidos. Párrafo 2. Fortalecer la cooperación regional. Párrafo 3. Discusión sobre la estrategia de seguridad y defensa. Párrafo 4. Coordinación para combatir el narcotráfico y los grupos criminales transnacionales. Son 4 párrafos que reducen y reproducen el lenguaje oficial. Y esto importa por cómo funciona la lectura digital. Estudios de comportamiento de lectores muestran que la mayoría abandona un artículo antes del 5º párrafo. Si usted lee solo los primeros 4 párrafos del artículo de Schmidt, se va con la impresión de que fue una reunión de cooperación contra el narcotráfico. Es la pirámide invertida funcionando a favor de la versión oficial. Dentro del artículo del Times usan repetidamente las palabras rara e inusual. Están reconociendo que algo fuera de lo común está pasando. Efectivamente, el artículo dice textual: la reunión rara para fortalecer la cooperación regional fue convocada por el general Dan Kane, el presidente del Estado Mayor Conjunto. Pero fíjense en el tono general de este artículo, porque es de curiosidad. Miren qué cosa tan inusual está haciendo el Pentágono, pero no hay alarma y tampoco hay análisis profundo sobre las implicaciones geopolíticas. Es como si un periódico cubriera la conferencia del Yalta de 1945 diciendo: líderes se reúnen para un encuentro, pues
inusual. Pero a partir del párrafo 9, el artículo cambia completamente y ahí están las filtraciones. Un funcionario estadounidense bajo anonimato, porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la reunión, le dice al Times que la conferencia fue algo similar a un evento social de presentación o lo que llamó textualmente un meet and greet, como el que hacen los artistas por el que pagan las personas. Y otro funcionario también anónimo revela que Hegseth se fue del hotel después de dar sus comentarios de apertura. Y con estas dos filtraciones cabe preguntarse por qué se producen. Alguien dentro del aparato de seguridad nacional quiere que el público sepa dos cositas. Primera, que la conferencia fue más espectáculo que sustancia. Segunda, que el secretario de Guerra no consideró necesario ni siquiera quedarse. Y ahora viene una línea del artículo publicado por GW Wire que retoma la mayoría de las organizaciones de noticias mainstream han abandonado sus puestos en el Pentágono. Esto yo ya se los había contado en otra sección, por lo tanto no hubo tanta información sobre esta reunión porque así lo quisieron las personas del Pentágono hace tiempo. Ahora veamos el otro medio estadounidense que sí lo cubrió y fue Fox News, que tituló "Jefes de defensa del hemisferio occidental se reúnen tras alerta de drones en la frontera que provocó cierre del espacio aéreo". Lo que aquí hace Fox es una operación de encuadre porque subordina la primera conferencia militar hemisférica de la historia a un incidente de drones del cártel en El Paso. Para la audiencia de Fox, la conferencia no es sobre la proyección de poder imperial, sino sobre proteger la frontera de los cárteles mexicanos. Es convertir un acto de política exterior en un acto de defensa doméstica. Y dentro de la nota, la doctrina Monroe y las demandas de las bases aparecen después de varios párrafos sobre los drones. En el periodismo a esto se le llama enterrar el lead o sepultar el encabezado. Poner lo importante al final, donde la mayoría pues no llega. Ya nos decía Marco hasta dónde lee la gente. Fox entiende que su audiencia quiere escuchar sobre los cárteles, sobre los drones, no sobre que su gobierno está construyendo una estructura de subordinación militar sobre 34 países. Y Axios, este medio, publicó el 29 de enero una nota sobre la doctrina Monroe, donde dice textualmente: eliminar la influencia china en el hemisferio occidental es central en la estrategia de Trump para reafirmar el dominio incuestionable de Estados Unidos desde el estrecho de Magallanes hasta Groenlandia. Axios entiende perfectamente lo que está en juego, pero cuando 34 generales se sientan en Washington para materializar esa estrategia, Axios no publica nada, The Guardian no publica nada, el Financial Times no publica nada, Político no publica nada. Y esta separación permite que los medios digan: es que nosotros sí hablamos de la doctrina Monroe, sin cubrir jamás lo que es la doctrina Monroe y lo que hace. El Washington Post publicó el 31 de diciembre del 2025 una excelente pieza titulada "La doctrina de Trump para el hemisferio occidental está tomando forma real", pero cuando esta doctrina ya tomó su forma más concreta con jefes militares en Washington, bueno, silencio. Ahora vamos a ver cómo cubrieron desde fuera del occidente. El Global Times publicó: Estados Unidos reportó que convocará una inusual reunión de 34 líderes militares del hemisferio occidental. La medida probablemente busca afirmar la dominación estadounidense, dicen expertos. El experto militar Song Yong-ping dice que la reunión es esencialmente una implementación de la estrategia hemisférica conocida como la nueva doctrina Monroe. Obsérvese la diferencia, donde el New York Times dice fortalecer la cooperación regional, el Global Times dice afirmar la dominación estadounidense. ¿Con cuál se quedan ustedes, Y publicaron una pieza de contexto histórico extensísima sobre 200 años de asedio estadounidense sobre Latinoamérica, que repasa desde la independencia de Panamá, fabricada para construir un canal, hasta la captura de Noriega y la captura de Maduro. ¿Algún medio occidental mainstream publicó un contexto histórico equivalente? Ninguno. Xinhua cubrió la estrategia de defensa nacional señalando que coloca al hemisferio occidental por encima de todas las demás prioridades militares y que menciona a Groenlandia 5 veces como K-Terrain. Al cubrir la conferencia de seguridad de Múnich, a la que asistió nada más y nada menos que Marco Rubio, que en ese famoso discurso que acaba de dar, Xinhua cita el Munich Security Report de 2026 que dice que el presidente de Estados Unidos se ha convertido en uno de los más prominentes hombres de demolición. Ese dato, que viene del propio reporte de Múnich, no apareció destacado en ningún titular occidental. Además, no sé si supieron, pero hubo un discurso de Marco Rubio en Múnich, que de hecho estuvo antes de mi sección, lo vieron, y fue a
Múnich a trazar la línea en la arena. Habló de construir un nuevo siglo occidental y para hacerlo utilizó una retórica muy específica. Dijo que Occidente debe dejar de sentir culpa y vergüenza por su historia. Ojo con eso, porque cuando Marco Rubio dice que no hay que sentir culpa por los últimos 500 años, lo que está diciendo es que el colonialismo, la esclavitud y el saqueo no fueron crímenes, fueron ingenio humano. Rubio reescribe la historia para justificar lo que quieren hacer ahora mismo, un nuevo imperio, pero sin remordimiento alguno. Aquí es donde entra el análisis brillante del profesor Glenn Diesen. Él lo dijo claro en este post que vemos en pantalla. Marco Rubio retrata la descolonización como un siniestro complot comunista que destruyó 500 años de imperios occidentales. Detengámonos ahí. Siniestro complot comunista, o sea que para el secretario de Estado de Estados Unidos que un país quiera ser independiente no es un derecho, es una conspiración del mal comunismo. Exacto, remata diciendo, esto se lee como una declaración de guerra a la multipolaridad y a la igualdad soberana. Básicamente, Rubio le está diciendo al mundo, o eres mi vasallo o eres mi enemigo. Y a los europeos los invitó explícitamente a unirse, no como socios, sino como vasallos para restaurar el imperio. Pero ahora vamos con algo importante para nosotros. ¿Cómo se traduce esta doctrina de vasallos en América Latina? Y aquí es donde entra la cobertura mediática de Infobae sobre esta reciente cumbre militar. Miren este titular de Infobae. Argentina participó de una cumbre de jefes militares convocada por Estados Unidos en Washington. Pues suena bien, ¿no? Participó, suena como que lo invitaron a la mesa de los grandes, pero cuando entras a la nota, la realidad te golpea en la cara porque el artículo admite que la reunión fue para presentar la nueva estrategia de defensa que el propio documento oficial llama, y cito textualmente de la nota de Infobae, el corolario Trump a la doctrina Monroe. El corolario Trump a la doctrina Monroe, o sea, Infobae te dice en el titular, Argentina participó como si fuera un logro, un orgullo nacional, pero en el texto te admite que el jefe militar argentino, el vicealmirante Daye Nogales, fue a Washington a que le leyeran la cartilla de una doctrina que dice, América Latina es nuestro patio trasero y nadie más puede entrar. Y la nota destaca que Marcelo Daye Nogales, jefe de las Fuerzas Armadas de la Argentina, se reunió con el embajador Alec Oxenford para repasar la agenda de defensa bilateral. Fíjense el encuadre, no hay ni una sola pregunta sobre qué significa para la soberanía argentina aceptar una doctrina que busca textualmente restaurar el dominio militar de Estados Unidos, o sea, sobre Argentina también. Es lo que llamamos la normalización del vasallaje, la famosa vocación de la colonia. Para Infobae, que nuestro jefe militar vaya a recibir órdenes de dominio no es un escándalo, es una noticia institucional, todo en orden, circulen. Es como si celebraran que te pusieron un grillete porque el grillete es de marca importada. ¡Qué vocación de colonia!, decía Cristina. Lo que demostramos hoy no es que los medios mintieron, porque ninguno publicó información falsa. Los pocos medios occidentales que hablaron de esto minimizaron lo que representa esta reunión, la capacidad de un gobierno de realizar un acto de proyección de poder militar sobre un continente entero y que sea un acto invisible para la mayoría de los ciudadanos que se informan a través de los medios que supuestamente existen para vigilar al poder. Muchas gracias, compañera. We are done running a peacetime science fair while our potential adversaries are running a wartime arms race. The President of the United States and I have the backs of our warfighters. We also have the backs of innovators who share that very same urgency. We will not back down. We will forge the new arsenal of freedom with our partners in industry and the private sector. No one can out-innovate an American entrepreneur who has been liberated from the constraints of stifling bureaucracy. That old era ends today. If not us, if not America, if not the West, then who? And if not now, it will be too late to maintain that advantage. America first in every domain. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Luego
de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, durante el mes de enero, como ya les dijimos, el Pentágono publicó también la Estrategia de Defensa Nacional. El primer documento traza los lineamientos del conjunto de la estrategia gringa, mientras que el segundo los traduce al plano militar. Recordemos que este documento ratifica que Estados Unidos busca blindar a Latinoamérica como una zona exclusiva para su acceso privilegiado. Pone énfasis en el Golfo de México, el Canal de Panamá y también en Groenlandia. Hay solo 4 países que merecen un párrafo por sí mismos y que son mencionados como amenazas. Son China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Un lineamiento destacado en el documento y que atañe a los países latinoamericanos es el gasto de defensa. Estados Unidos pretende que la región eleve el gasto de defensa y de seguridad hasta llevarlo al 5% del PIB, al igual que hizo con la OTAN. Se trata de un elemento principal de la estrategia estadounidense. Otros países deben pagar la factura que permita a Estados Unidos mantener o recuperar la hegemonía. Ese incremento en el gasto de defensa por parte de los aliados se traduce en compras de armas al complejo militar industrial y en un beneficio económico. ¿Para quién? Para Estados Unidos. El documento permite entrever que Estados Unidos concentrará su presencia militar en Indo-Pacífico, mientras que en Latinoamérica y en Europa aspira a que otros países actúen como gendarmes bajo las órdenes del Pentágono. Estados Unidos dicta la política y los latinoamericanos pagamos la factura en nuestro propio perjuicio. ¿Cuál es el objetivo final de este despliegue militar? Bueno, que los recursos naturales de Latinoamérica sean de acceso exclusivo para Estados Unidos. El documento no se priva de amenazarnos. Dice, nos comprometeremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios de América Central y del Sur, pero nos aseguraremos de que respeten y hagan su parte para defender nuestros intereses comunes. Y cuando no lo hagan, estaremos preparados para tomar medidas específicas y decisivas que sirvan concretamente a los intereses de Estados Unidos. Además de documentos estratégicos, cumbres que reúnen a los altos mandos militares y de ataques en el Mar Caribe, Estados Unidos también avanza con sigilo en la militarización de sus relaciones con el continente. El ejemplo lo encontramos en otro punto sensible del mapa, la isla de Tierra del Fuego que comparten Argentina y Chile. ¿Por qué es un punto sensible? Los pasos oceánicos entre el Atlántico y el Pacífico al norte y al sur de la isla son la única alternativa al Canal de Panamá. Los anteriores jefes del Comando Sur, Laura Richardson y Alvin Hosley, visitaron reiteradamente esa zona. ¿Y qué ocurre ahora? El presidente argentino y bufón favorito de Donald Trump, Javier Milei, intervino el puerto de la ciudad de Ushuaia en el extremo sur de Argentina. Los motivos no estaban claros, se usó una excusa formal, pero pocos días después comenzó a despejarse la bruma y el motivo real apareció por detrás del aparente. ¿Qué ocurrió? Sin aviso ni comunicación oficial, aterrizó en Ushuaia un Boeing C-40 Clipper perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se trata de un tipo de avión que se utiliza para trasladar a funcionarios y a altos mandos militares. El vuelo partió de la base Andrews en Maryland, cerca de Washington, e hizo escala en Puerto Rico y en Buenos Aires. Luego siguió hacia Ushuaia, donde permaneció 2 días. Después de que la presencia del avión en territorio argentino circulara en la prensa, la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado que oculta más de lo que muestra. La visita, dice, incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores claves para abordar la degradación de entornos naturales y la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la investigación médica. Fin del comunicado. ¿Quién vino en el avión? Ni noticias. El medio digital Agenda Malvinas publicó la lista de quienes estaban a bordo. En total, 7 parlamentarios estadounidenses. Vamos a repasar sus nombres y sus áreas de actuación porque son indicativos de las prioridades para la región. El primero de ellos es Morgan Griffith, quien se ocupa de investigar los proyectos que se consideran una amenaza a la seguridad nacional, especialmente la influencia de potencias extranjeras en infraestructura crítica. El segundo nombre es Randy Weber,
Schumer, representante republicano por Texas con vínculo directo con las petroleras Chevron y ExxonMobil. En esa misma área también actúa Russ Fulcher, también republicano y miembro clave del Comité de Energía y Comercio. En la visita también estuvo Diana Harshbarger, que integra el subcomité de Innovación, Datos y Comercio, y su foco en la misión fue la fiscalización de cadenas de suministro. Agenda Malvinas destaca que Harshbarger vino a supervisar que los minerales y recursos argentinos fluyan sin interferencias estatales o de terceros países hacia el mercado norteamericano. También estuvo en Ushuaia Mike Kennedy, otro republicano, en este caso de Utah, que es experto en recursos naturales, minería crítica y litio. En materia de ciberseguridad, la delegación contó con la presencia de Tim Walberg. La presencia de Nanette Barragán, demócrata por California, garantizó el consenso bipartidista. Luego de permanecer 48 horas en Tierra de Fuego, la delegación partió hacia otra provincia argentina. ¿A dónde fueron y por qué? Bueno, a la provincia de Neuquén, donde se encuentra el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo, Vaca Muerta. Al paso de esta delegación también se suma la presencia en la región de un buque de la Armada de Estados Unidos, el Roger Rebel. Su arribo está previsto para el 5 de marzo y está dedicado a investigaciones científicas. ¿Qué tipo de investigaciones? No se interesan por la vida de los cangrejos ni por las estrellas de mar, evidentemente. El objetivo central es monitorear distintas variables como la temperatura del océano, salinidad, batimetría, los niveles de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono. El carácter científico de la misión no implica que la información esté exenta de ser usada para fines militares. El conocimiento de estos parámetros es útil para la operación de submarinos y para la guerra antisubmarina, ya que permiten mapear el fondo del mar, su profundidad y detectar zonas donde los submarinos enemigos podrían esconderse. Además, otro foco de la administración Trump es acelerar la explotación de los recursos naturales que se encuentran en los fondos marinos. La misión permitirá a Estados Unidos revelar esos recursos y conocerlos mejor que la propia Argentina. Por supuesto, el gobierno de Milei autorizó el ingreso del buque al país. No esperaba otra cosa y no termina acá el desembarco gringo en La Pampa y en la Patagonia. Milei también autorizó la realización de un ejercicio militar que lleva el nombre de Daga Atlántica y que se va a realizar en la provincia de Córdoba, aunque también se podría extender a las sureñas Tierra del Fuego y Santa Cruz. El ejercicio va a empezar el 6 de abril y va a ser protagonizado por Fuerzas de Operaciones Especiales. Javier Milei, autorizó mediante un decreto el ingreso al país de tropas extranjeras, algo que viola la Constitución, ya que debería ser aprobado por el Congreso. Congreso y Milei no funciona. El ejercicio también prevé la llegada de un equipo tecnológicamente avanzado de comando y control, lo que le va a permitir a Estados Unidos afirmar su conocimiento y su control de la región. Los lineamientos de la geoestrategia estadounidense para América Latina están bien claros y disimulan poco. Muchos palos para todos y algunas zanahorias para los más obsecuentes. Militarización de la región y acceso privilegiado a enclaves con recursos naturales. Donald Trump es la cara del imperialismo clásico que ha vuelto con toda su fuerza. La respuesta conjunta de América Latina ante esta avanzada sobre la soberanía de cada uno de nuestros países brilla por su ausencia mientras algunos aplauden el desembarco. On November 7th, we laid out the Department of War's vision for strengthening the defense sales enterprise. Today, we're turning that vision into decisive action, driven by President Trump's groundbreaking America First arms transfer strategy. This executive order is our mandate. Leverage America's record-breaking defense sales to revitalize our industrial base and support our partners. On nearly every overseas trip that I take, the demand is clear every single time. Our allies want to buy the world's most lethal weapons, American weapons. The president has secured the deals, and now we're ensuring the system can actually deliver. We didn't wait to act. Last fall, I established an interagency task force right here to start tackling these challenges. Everybody wanted weapons, but we couldn't get them to them fast enough. Y hoy desde Buenos Aires nos acompaña el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ex canciller argentino, ex ministro de Defensa argentina,
Jorge Tayana. Jorge, muchísimas gracias. Un honor tenerlo nuevamente en la base de América Latina. Bienvenido. No, para mí es un gusto. Muchas gracias por comunicarse conmigo y por tener temas de interés para hablar. Diputado, ¿cómo analiza la iniciativa de Estados Unidos de armar una conferencia con los altos mandos militares de la región? ¿Por qué en este momento? ¿Qué implicaciones tiene? Me parece que tiene varias implicaciones y algunas todavía quizás no las terminamos de entender en profundidad, pero me parece que hay 2 o 3 elementos. El primer elemento reproduce el esquema Trump de romper el sistema multilateral basado en Naciones Unidas e ir creando grupos de trabajo, de apoyo, que tienen una aspiración global y que buscan reemplazar en realidad al sistema de Naciones Unidas que queda paralizado. En eso, esto es una convocatoria, es parecido al Board of Peace que utilizan, que teóricamente primero era para Gaza y segundo ahora dicen que es para la paz en el mundo. Entonces creo que tiene eso, de ir creando la Coalition of the Willing, como ya han hecho desde Obama, viene esta política de ir reemplazando lo multilateral por esquemas ad hoc. ¿Por qué, por ejemplo, uno se pregunta, no se hizo en la Junta Interamericana de Defensa, que sería el organismo institucional del sistema de lo que ellos llaman Western Hemisphere? Bueno, no lo hicieron entre otras cosas porque México se fue de la Junta Interamericana y en la Junta Interamericana hay algunos países que ellos no quieren tener, como es Nicaragua, como es no Cuba, pero sí Venezuela hasta hace poco. Es decir, una es esta estrategia de ir reemplazando lo institucional por nuevas creaciones que no tienen más legitimidad que las que le dan los que se reúnen, y segundo, que las conduce a Estados Unidos, a su arbitrio, y ahí es sin duda el que manda. Eso me parece el primer punto. El segundo punto que hay que tener en cuenta es quiénes son los miembros, porque son 34 países, pero dentro de esos 34 países hay 3 latinoamericanos que no están, que es Nicaragua, Cuba, Venezuela, pero hay 3 no latinoamericanos que sí están, que son Dinamarca, Francia y el Reino Unido. ¿Por qué estos 3 países? Porque estos 3 países tienen territorios en América, en el Western Hemisphere. Es decir, cambian el concepto. Ya no es los países estrictamente de nuestro hemisferio, sino también países que tienen territorios controlados en nuestro hemisferio, lo que sería en realidad una vieja contradicción con la doctrina Monroe, pero no parece que es contradictorio con la doctrina Monroe. Dentro de eso, para el caso argentino, es muy especial porque el Reino Unido tiene parte del territorio argentino ocupado desde 1833. Entonces, no es un tema menor que en una reunión de ejércitos que se supone para la defensa de nuestro hemisferio esté un enemigo de uno de nuestros países que ocupa violentamente parte de su territorio dentro de los convocados. Este sería ya una peculiaridad. Pero la segunda peculiaridad es esa. Ellos ponen esos territorios adentro. ¿Por qué? Porque con eso traen una parte de Europa acá adentro, traen otra parte de la OTAN. Los 3 países que incorpora son miembros de la OTAN, y además le altera el equilibrio político estratégico de la región, porque tener 2 potencias nucleares, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dentro de ese esquema de defensa es completamente distinto. Ese es el segundo punto. El tercer punto, si me permiten, yo diría que es la idea de la securitización, una vieja idea que está desde 2003, que es que el problema de la seguridad en América es un problema multidimensional que abarca muchas esferas. No solo son los países presuntamente enemigos o agresores, sino son las redes complejas de delitos, el narcotráfico, las migraciones, que es un tema de gran actualidad para ellos,
incluso los pueblos originarios, sus reclamos, en fin, hay una serie de factores que ellos señalan afectan su seguridad. Y eso requiere, y esto es lo importante, requiere que las fuerzas de seguridad no pueden desarrollar solo esa tarea, sino que tienen que estar acompañadas por las Fuerzas Armadas. En Argentina, desde el retorno a la democracia y por nuestra historia de dictaduras, hay una gran separación, había hasta este gobierno, entre lo que es la ley de defensa y la ley de seguridad. Y esto lo que hace es transformar a las Fuerzas Armadas no en fuerzas que tengan el deber de defender la soberanía ante una agresión extranjera, sino básicamente busca transformarlas paulatinamente en guardias nacionales y darle funciones supletorias de las fuerzas de seguridad. Es decir, subordinan las Fuerzas Armadas a la tarea de seguridad. Eso ya estaba pasando y es una cosa que los norteamericanos vienen reclamando hace rato, pero que acá ha sido muy resistido. Ese es el tercer elemento que yo veo importante. El cuarto es que lo hacen también en el marco de la nueva doctrina de seguridad que ellos plantearon en diciembre y que sacó el Pentágono. Y en esa doctrina de seguridad, para el hemisferio, tiene algunos elementos nuevos. Uno es que abandonan la idea de gobernar el mundo. Dice, hay que replegarse. Eso lo dicen expresamente. Pero parte de ese repliegue es sobre el Western Hemisphere, es decir, es sobre las Américas. Quiere decir que una cosa es que abandonen la idea que se están yendo ahora, por ejemplo, están cerrando una base en Siria, que están hace tiempo y que hay un largo debate desde el 19 que estábamos por cerrarla. Abandona Siria, está claro que ellos no pueden concentrarse en algunas áreas solos, por eso están pidiendo el rearme de Japón, por eso insisten en la OTAN de que tiene que tener un 5% del PBI en defensa. Y entonces sí se concentran en América Latina y el Caribe, donde dicen que hay que tener un control absoluto y total, tanto político como económico y estratégico. Es decir, ellos van a apretar su presión, su fuerza política y exigir acuerdos que de hecho tiendan a hacer preponderante la recuperación de Estados Unidos y subordinar el resto de la región, que en las primeras 2 décadas del siglo XXI se han ido autonomizando más de Estados Unidos, en parte porque estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y en esa multipolaridad, que es tanto económica como política, todavía menos militar, evidentemente Estados Unidos iba perdiendo parte de su rol de control sobre la región. Jorge, gracias por estar nuevamente en la base América Latina. Tomando en cuenta esta explicación, sobre todo desde lo que quiere Estados Unidos, está buscando construir o desarmar, te haría una pregunta que es tal vez un poco amplia, pero para intentar tener ese mapa, que es sobre un poco el panorama de las Fuerzas Armadas en América Latina, que es un mapa heterogéneo, pero para tener algún tipo de primer encuadre de cómo está militarmente el continente, para saber en qué condiciones se llega a una reunión de este tipo en Estados Unidos. Bueno, en el caso de Argentina está mal, ¿no? Ha sufrido un proceso, gasta muy poco en defensa desde hace varias décadas y tiene una necesidad de reequipamiento de las fuerzas bastante importante. Curiosamente, uno de los objetivos de esta reunión es que Estados Unidos plantea lo mismo que plantea a la OTAN, es decir, gasten más en defensa. Es decir, Estados Unidos quiere hacer partners, socios del esfuerzo al resto de los países de América Latina e incluso a los europeos que están ahí metidos, ¿no? A Dinamarca, Francia y Inglaterra. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos se sacan la responsabilidad total y dicen, bueno, no, parte de este esfuerzo tienen que cubrirlo ustedes, y en todo caso lo que da Estados Unidos es una cobertura estratégica
de todo el hemisferio, que es lo que nosotros tenemos una gran superioridad militar. Por eso se vanaglorian tanto del operativo que realizaron en Venezuela, de agredir y secuestrar al presidente. Eso lo ven como una forma de mostrar la superioridad estratégica de Estados Unidos militarmente sobre todo el resto, y que eso es la cobertura que ellos dan. Pero por un lado piden un rearme de las Fuerzas Armadas de la región, un rearme que va a estar atado a lo que vendan ellos, porque es un rearme que ellos quieren que esté subordinado a su tecnología y a su control político-militar. Es decir, no quieren que se compren armas de otros países que no tengan las restricciones que ellos puedan poner en las armas que vendan a la región. Es decir, es un mensaje limitado. Reármense, pero cómprenme a mí, así yo los controlo. El panorama de las Fuerzas Armadas en América Latina es muy débil, porque es una región, hemos dicho hasta el cansancio, que es una zona de paz, que no tiene armas de destrucción masiva, y la verdad que los ejércitos no son ejércitos poderosos, y con todo el bajo crecimiento que ha habido en la región en los últimos años, tampoco se han hecho grandes inversiones en defensa y en Fuerzas Armadas. Quizás la excepción sea Brasil, ¿no? Que ha tenido un avance grande en toda su economía, es la economía novena del mundo, y también lo ha hecho en su industria militar. Por ejemplo, ha fabricado con Francia, pero ya ahora en sus astilleros ha fabricado submarinos y está apuntando a la construcción de un submarino con propulsión nuclear. Lo mismo que también ellos han comprado los aviones suecos de caza Gripen, y al mismo tiempo están empezando también a fabricar en su propio país. Es decir, que salvo Brasil, y todavía para un país de esa extensión y de esas, con las características que tiene un esfuerzo por delante grande. El resto de las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas limitadas, que tienen, en el sur no tenemos hipótesis de conflicto con los vecinos, eso no sucede, salvo alguna tensión, pero eso es un tema muy importante, eso de no perderlo de zona de paz. Por eso es que conmocionó tanto el ataque de Estados Unidos a Venezuela, digamos, ¿no? Y el éxito, entre comillas, de ese ataque, que demostraría la impotencia de estas Fuerzas Armadas. Yo creo que eso merece una discusión más profunda, porque la capacidad de resistir a una potencia tan grande pasa por estrategias que no sean tan... Diputado, sabemos que a Milei le dicen el caniche de Trump, pero ¿cuál es el papel que está jugando hoy la presidencia argentina con Milei a la cabeza en el avance que tiene Estados Unidos en la región? Yo tengo un caniche de chico, así que no usa esa palabra, que es pone mal a los caniches en la foto, pero lo que está claro es que Milei es un subordinado, un chupamedias, como se dice acá, de Trump, y cree que eso lo beneficia. La verdad es que lo benefició electoralmente, porque le dio un préstamo del Tesoro de 20.000 millones 3 días antes de las elecciones, y con eso logró ganar las elecciones. En octubre pasado, elecciones de medio término. Pero la verdad es que el rol de Milei es muy negativo, porque él ha dicho que en relación al Estado, él está en contra del Estado, y por lo tanto él señaló en su momento que es un topo que se ha introducido para destruir el Estado argentino. Bueno, además de destruir el Estado argentino, él busca también tener un rol en la destrucción de cualquier proyecto de integración regional, sino que al contrario, siguiendo evidentemente políticas orientadas de Estados Unidos, él quiere una fragmentación, y que toda esa fragmentación que se da en América Latina, la destrucción del UNASUR, la paralización del Mercosur, la paralización de la CELAC, todo eso, y de la misma manera, sirva para que cada uno tenga relaciones
bilaterales con Estados Unidos y ponga a Estados Unidos en el centro de un nuevo dispositivo político. Milei va a estar al servicio de eso y cree que con eso va a obtener ventajas para la Argentina. Lo que hemos tenido es mayor desempleo, una caída enorme de la producción y un desarme de las herramientas para tener un Estado que pueda responder a las necesidades de su pueblo. Diputado, muchísimas gracias por su análisis. Un fuerte abrazo desde Ciudad de México. No, muchas gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Además, tienen ahí ya subidos todos los programas de esta semana. Van a tener todo el fin de para vérselos completos. Valen mucho la pena. Hay que estar bien informados, bien informados. Y para seguir estando bien informados, también pueden apoyar nuestro periodismo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también, como siempre, les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.